que nos acompaña. Esto es Índice Económico y como cada miércoles doy la bienvenida a Marielena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Y por supuesto a Darío Celis. Rogelio, Marielena, muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Vamos a platicar de pensiones. ¿Cómo se encuentran las pensiones después del COVID? Vea lo que le preparamos. La pandemia de COVID-19 provocó que en 2020 el ahorro voluntario en pensiones se haya visto impactado hasta en 50% de reducción, al tiempo que 1.709.437 trabajadores retiraron por desempleo dinero de su administradora de fondos para el retiro. Según las cifras de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, entre 2019 y 2020, 3.110.523 mexicanos recurrieron de emergencia a su fondo de pensiones. De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 47% de los trabajadores no está en el mercado formal, por lo que no ahorra, mientras que la otra mitad que ahorra involuntariamente lo hace solo con el 1% de su ingreso. Históricamente, el ahorro de las Afores en 23 años ha crecido por debajo de la inflación, por lo que el rendimiento es muy bajo y las aportaciones voluntarias son mínimas. La crisis derivada de la pandemia de COVID-19 ha llevado a muchos pensionados a tener que retirar recursos de sus afores, esto en función pues de la crisis económica que se vivió, la crisis en el empleo y sobre todo pues la incertidumbre que había hasta hace un año en cuanto a la marcha de la economía. Pero ¿cuál es el estado que guardan las pensiones en México en este momento? Vamos a platicar de ello con Ricardo Velázquez. Él es experto precisamente en pensiones de asesores patrimoniales, a quien le damos la bienvenida esta noche. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, Darío. Buenas noches. Gracias a los tres. ¿Hay una estimación de cuántos recursos y sobre todo cuántas personas han tenido que recurrir a sus afores para poder pues, sobrellevar este entorno financiero que paulatinamente se va estabilizando en la función en función de que ha también avanzado la campaña de vacunación? Sí, en efecto, la realidad es que sí, la problemática económica derivada del COVID pues hizo a la gente retirar. El año anterior, 2020, poco más de 1.200.000 personas retiraron recursos de su cuenta de Afore. En el primer trimestre de este año van cercano a 500.000 personas que retiran. Sin embargo, no es el principal problema. Hubo afectación, afectará, depende el sistema de pensiones en el que se encuentren o no para su retiro. Pero bueno, sí, son los datos, ¿no? Finalmente, hoy se repone el empleo, sin embargo, del total de las cuentas activas que existen, digamos, en la Afore, no todas están activas, no todos podían retirar, ¿no? Afectará sin duda, dependiendo, te digo, el sistema pensionario. A la gente que ya está por pensionarse les afecta más por el sistema de pensión que tienen. Ricardo, tenemos dos vertientes en materia de pensiones, la ley anterior y la actual o las modificaciones actuales. Es correcto. Te referías hace un momento de que ¿quién tiene más afectación en estos momentos? ¿Cómo hacer para que ninguno de los dos pensionados, pues obviamente se vea afectado en sus ahorros de largo plazo? Si recordar, la gente que se pensiona hoy, la mayoría de las personas que se pensionan hoy corresponden a la ley anterior, la ley de 1973, que para estar en ella debiste haber cotizado antes de 1997. Esas personas se pensionan básicamente por dos factores. Uno, el tiempo cotizado expresado en semanas y el salario promedio al final de su vida laboral. Entonces, retirar dinero de la subcuenta de Afore, como finalmente se compone de seguros de retiro, es de lo que se compone la subcuenta, al retirar, pues hay una afectación en el número de semanas. Te disminuyen el número de semanas. Es un cálculo actuarial y eso afecta en tu pensión. Hay posibilidad de recuperar el recurso, la ley lo contempla, puedes regresar el dinero que te prestaron y recuperar las semanas y en ese momento no afectas tu pensión, porque la pensión se puede ver afectada incluso arriba del 30%. La gente no lo sabe, ¿no? No sabe que existen maneras de recuperarlo o no puede. Generalmente le decimos a la gente que se informe para pues, que no afecte su pensión de por vida. Y la gente joven, que normalmente es menor de 42 años, pues no les afecta el haber retirado dinero en cuanto a semanas, sin embargo sí les va a afectar respecto al ahorro que van a acumular. Finalmente ellos se pensionan con lo que ahorran. Por supuesto. Ricardo, a partir de este año pues vamos a tener a los primeros pensionados con la nueva ley. ¿Cómo les va a ir?
Pues no muy bien, pensando que es poco el tiempo. Mira, la ley empezó hace 23 años. La ley contemplaba tener cotizadas 1.250 semanas, que son 24 años. Por lo tanto, nadie podría pensionarse. Algunos sí por pensiones de invalidez o de orfandad, pero en general por retiro nadie podría. La ley contribuyó a que la gente se pudiera pensionar porque redujeron el número de semanas. Va a quedar en 1,000 semanas. Esa ley entró en vigor el 1 de enero de este año. Sin embargo, ahorita habrá una ventana de 10 años donde empezamos con 750 semanas, irán subiendo 25 semanas cada año hasta llegar a 1,000. Entonces sí, la gente que tenía hoy 15 años cotizados, porque por alguna razón empezó a cotizar hasta después del 97 y ya tiene 60 años, quiere decir, empezó hasta los 45 años a cotizar, pues ya se puede pensionar. Sin embargo, la pensión es inferior al salario mínimo, pero al menos tienen esa posibilidad. Hasta el primer trimestre del año son 6,200 personas las que se habían pensionado por este sistema, que de otra forma hubieran tenido que esperar 4 o 5 años más, ¿no? Oye, Ricardo, tenemos entonces prácticamente 20 años con este sistema de pensiones privado. ¿Cuál dirías tú que es el balance a la distancia, considerando por los retos, los desafíos que tiene la economía, el crecimiento poblacional, el bono demográfico? El que las pensiones se cambiaran a un sistema de capitalización individual fue bueno, que no dependieran pues del gobierno, básicamente, que la gente ahorrara. En su momento se planteó bien. Sin embargo, a 23 años de la existencia de este sistema, el balance es malo, por varias razones. Históricamente traemos un promedio del 5% y eso es la inflación o similar. El dinero no crece en la Afore, la gente asume que crece, pero crece más por la aportación del patrón. Realmente está perdiendo valor en el tiempo. Entonces, por un lado, el rendimiento es bajo, por el otro, las comisiones han sido muy altas históricamente, y por el otro, las Afores, las administradoras, están obligadas a invertir la mitad de sus recursos en bonos del gobierno federal, CETES, papel moneda, audibonos, y bueno, no hace rentable el rendimiento, ¿no? Si lo voy a usar a largo plazo, tendría que invertirlo en otros instrumentos de inversión, ¿no? Entonces, como concepto, los fondos de inversión son buenos, pero amarrados con las comisiones y la forma de invertir no ha sido tan bueno. Esta reforma, aprobada el año pasado, en efecto viene a contribuir. Digo, no hay reforma perfecta, sin embargo, es bueno. El ahorro va a subir del 6.5% sobre el ingreso al 15%. Evidentemente va a ser mejor que el 6.5%, ¿no? Oye, Ricardo, ¿cuál sería entonces la visión? ¿Se necesita darle mayor apertura a dónde se invierten las pensiones? O sea, que vayan a mercados internacionales, que vayan a otras plataformas. Sí, aunque eso no va a pasar, la realidad es que el ahorro en las administradoras representan el 20% del PIB y es mejor invertir en deuda pública para el gobierno. De alguna forma contribuye a la generación no solo de aeropuertos, de carreteras, de escuelas. Como sea, no es suficiente. La realidad es que ese 6.5% que era antes representaba que ibas a obtener una pensión al final de tu vida laboral en el orden del 25% de tu ingreso promedio. Al subirlo al 15%, tu pensión podría ser en el orden del 75% de tu ingreso promedio. Sin embargo, recordar que después de los 45 años, el ingreso del mexicano disminuye. ¿Por qué? Pues por la pérdida de empleo. Entonces, sería una utopía pensar que sí, con el 15% voy a tener el 75% de mi ingreso, porque y el año pasado también bajó el salario. Exacto, o perdieron los empleos. La gente pierde el empleo después de los 45 y realmente no acumula a lo largo de toda su vida laboral ese porcentaje. El único exhorto aquí es que la gente haga conciencia y ahorre. Ningún gobierno te va a proponer que ahorre. Hemos exhortado al gobierno para que haga campañas de ahorro. El ahorro voluntario, ¿verdad? Ahorro voluntario, y mi sugerencia es que sea cualquier otro instrumento de inversión, fondos de inversión, no en las Afores. La aportación del patrón está bien que esté ahí, no tienes opción. De hecho, ni la pones tú, pones el 1%, lo demás lo pone el patrón. Ese es otro, creo, error de la nueva ley de pensiones, porque si bien sube del 6.5 al 15, el 100% del cargo es hacia el patrón. Y finalmente eso redundará en un aumento de precios o una disminución de tus salarios, porque el patrón es el único que va a llevar ese cargo del 6.5 al 15%. El trabajador va a seguir pagando el 1%. Una recomendación sería que el trabajador busque algunas opciones adicionales de ahorro, ¿verdad? Debemos concientizarlo de que ahorre, aunque no se lo exigiera el gobierno. Bueno, hubiera sido que en la reforma se subiera al 15%, pero a ti te exhortan a ahorrar más, pero no sé si eso políticamente es correcto, que te digan,
pues en vez del 1 vas a ahorrar el 3 o el 4, ¿no? Entonces, es una chamba que es política, ¿no? Pero mientras no lo haga el gobierno, que te lo exija, nosotros lo que nos encargamos es de concientizarte que no hay otro camino más que el ahorro, con independencia en qué sistema de ley estés. Ricardo, finalmente decías que históricamente las Afores invierten en activos del gobierno. ¿Dónde pudieran invertir? ¿Cómo pudiera diversificar la inversión un aforado que le generara buenos rendimientos? Bueno, lo ideal es invertir en cualquier instrumento de inversión, en otros países, en índices, no solo en el IPC, que se invierte una parte, en otros mercados, ¿no? En Nasdaq, Standard & Poor's, otros mercados que a través del tiempo han demostrado que crecen en el mediano plazo. No hay camino, las administradoras no te dejan decidir dónde invertir. Entonces, finalmente, no tienes opción, hay 10 administradoras y el dinero que aporta tu patrón se va a alguna de ellas. Aunque escojas una, pues es lo mismo porque las comisiones son lo mismo. Tú tienes que buscar un instrumento de inversión. Sugerimos que sea un fondo de inversión, a largo plazo es lo mejor. Y bueno, estamos para asesorarlos, ¿no? Por supuesto. Pues Ricardo Velázquez, experto en pensiones de asesores patrimoniales, te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado esta noche. Gracias, tus comentarios, Darío. Tus sugerencias, tus opiniones sin duda son muy valiosos para quienes están en el contexto de este sistema de ahorro para el retiro. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A ustedes. Gracias. Gracias, Ricardo. Pues ante la ausencia de un seguro para el desempleo, el ahorro para el retiro fue muy útil en este periodo de crisis sanitaria. Pues 1 millón, poquito más de 1 millón de personas tuvieron que recurrir a este seguro de desempleo porque así fue como realmente funcionó en medio de esta pandemia. Claro, lo importante es que este tipo de personas, pues por supuesto, recupere ese ahorro, lo vaya haciendo poco a poco con el objetivo de que su pensión de largo plazo no se vea mermada, ¿no? Sí, la posibilidad de tener ahorro voluntario o buscar incluso otras alternativas de inversión que no sean las Afores también puede ser muy útil, sobre todo pensando en la vejez. Claro. Y bueno, pues le queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche en Índice Económico. Lo esperamos el próximo miércoles por ADN 40.